Hola y bienvenida a Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un proyecto nuevo y en esta oportunidad vamos a tejer este lindo cactus que ves aquí. El cactus viene con su maceta incluida y te lo muestro un poco mejor para que tengas una idea mucho más clara de lo que vamos a realizar el día de hoy. Mira qué bonito que queda, es un típico cactus y como un adornito se ve muy lindo. Muy bien, como en los otros tutoriales vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos para realizar este proyecto en primer lugar es hilo de color marrón de dos tipos distintos. Como puedes ver, yo utilicé uno más rojizo para hacer la tierra y uno un poco más café para tejer la maceta. Necesitamos un hilo de color verde. El proyecto lo voy a tejer con una aguja de crochet de 3 milímetros. Necesitamos también un poco de algodón sintético para colocarlo como relleno. Y como siempre necesitamos nuestro marcador de vueltas, agujas para coser lana y tijeritas. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 7 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y lo que vamos a hacer ahora son vueltas cerradas. Entonces, voy a unir el último punto con el primero con un puntito deslizado y a continuación voy a tejer una cadeneta. Ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer 7 aumentos. La vuelta número 2 va a tener en total 14 puntos bajos. Terminados de tejer estos 7 aumentos, vamos a unir, como en la vuelta anterior, el primer punto con el último con un puntito deslizado y después levantamos una cadeneta. Esto lo vamos a repetir en cada una de las vueltas, porque son vueltas cerradas. Ahora vamos por la vuelta número 3. En esta vuelta tejemos un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 7 veces y la vuelta número 3 va a tener en total 21 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 4. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y si tienes algún problema en diferenciar cuál es el primer punto, te recomiendo marcarlo. Muy bien, a continuación vamos a tejer un aumento. Repetimos esta misma secuencia 7 veces y la vuelta número 4 va a tener en total 28 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos. A continuación vamos a realizar un aumento. Repetimos esta misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener en total 35 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido me va quedando así de esta forma y ahora vamos por la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a tejer 35 puntos bajos, pero tomando solamente la parte del punto que va para adentro. Entonces hacemos un punto bajo, como te dije, si deseas lo marcas para que no haya ningún tipo de equivocación. Y aquí quiero que veas esto. Punto. El punto tiene dos partes, la que va para afuera y la que va para adentro. Yo tomo la parte del punto que va para adentro y hago de esta forma el punto que me corresponde tejer. Y así tengo que tejer sobre cada uno de los puntos un punto bajo por la cadeneta de adentro. Terminada de tejer esta vuelta, cerramos con un puntito deslizado, uniendo como siempre el primer punto con el último. Listo, ahora como puedes ver se ha formado aquí un relieve. Este relieve me da la opción de que el tejido que viene a continuación tenga la tendencia de ir para arriba. Ahora vamos a tejer la vuelta número 7 y la vuelta número 8. Estas vueltas llevan la misma cantidad de puntos, 35 puntos bajos. Te dejo tejiendo estas dos vueltas y te muestro cómo va quedando mi tejido. Terminadas de tejer estas dos vueltas, el tejido me va quedando así. Como puedes ver, ya estamos formando el largo de la maceta. Ahora vamos por la siguiente vuelta, la vuelta número 9. En esta vuelta vamos a tejer 11 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Nuevamente tejemos 11 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Y para terminar esta vuelta tenemos que tejer 10 puntos bajos y un aumento. Esta vuelta tiene en total
38 puntos bajos. Y en la vuelta número 10 vamos a tejer 38 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, ahora vamos por la vuelta número 11. En esta vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos. Después hacemos un aumento. A continuación vamos a tejer 9 puntos bajos. Después tejemos un aumento. Posteriormente vamos a tejer 8 puntos bajos. Después de estos 8 puntos bajos, un aumento. Y ya para terminar tejemos 9 puntos bajos. Y a continuación hacemos un aumento. Esta vuelta tiene en total 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 13. En esta vuelta vamos a tejer la misma cantidad de puntos, 42 puntos bajos, pero tomando solamente la parte del punto que va para afuera. Mira, el punto tiene dos partes y nosotros tomamos la que va para afuera. Esta vuelta también tiene 42 puntos bajos. Listo, de esta forma, como puedes ver, se nos ha formado aquí un relieve. Este relieve nos va a servir para posteriormente coser una parte de esta maceta que va a ser la tierra. Y ahora lo que vamos a realizar son puntos deslizados. Entonces vamos a hacer en el primer espacio un puntito deslizado y así un punto deslizado sobre cada uno de los puntos. Una vez que he terminado de hacer esta vuelta, que ya es la última, corto el hilo dejándolo un poquito largo solamente para hacer el cierre. Entonces, como voy a hacer el cierre, voy al primer punto deslizado, cierro ahí, mira, y este hilo ya lo puedo llevar para adentro. Y ahora sí quiero mostrarte cómo ha quedado esta linda macetita. Mira, se ve muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es tejer la parte de aquí arriba, que es la tierra. Tomamos el hilo de otro color. Yo escogí en este caso un poco más claro que el anterior, o un poco más rojizo, mejor dicho. Y ahora vamos a comenzar a tejer un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos, y esta vuelta va a tener 12 puntos bajos. Y acá algo muy importante, que esta pieza no la vamos a hacer con vueltas cerradas. Estas son vueltas continuas. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 4 y aquí toma mucha atención. Vamos a tejer en primer lugar un punto bajo. Después vamos a tejer un aumento. A continuación vamos a hacer una secuencia y la secuencia es de 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la repetimos 5 veces. Y para terminar tejemos un punto bajo. Esta vuelta tiene en total 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y a continuación tejemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar tejiendo 2 puntos bajos, después vamos a realizar un aumento. A continuación vamos a hacer una secuencia y esta secuencia es de 4 puntos bajos y a continuación tejemos un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Y ya para terminar vamos a tejer 2 puntos bajos. En total esta vuelta tiene 36 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y a continuación tejemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 42 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, vamos a cerrar este tejido con un puntito deslizado. Y lo que voy a hacer ahora es jalar esta hebra dejándola larga para coser esta pieza en la maceta que hemos tejido anteriormente. Antes de coser esta pieza lo que tenemos que hacer es en primer lugar rellenar la maceta. Rellenar la maceta significa que le vamos a poner este algodón sintético dentro. No es necesario que le pongas mucho en este momento porque posteriormente cuando hayamos cosido más de la mitad vamos a terminar de rellenarlo. Ahora acomodamos, mira, esta pieza aquí y vamos a coser punto por punto tomando este relieve que nos quedó anteriormente
en la maceta. Entonces tomamos punto por punto, así de esta forma. ¿Ves? Y así vamos a coser rápidamente la tierrita en la maceta. Una vez que hemos avanzado con un poco más de la mitad de la costura, vamos a continuar rellenando esta pieza. Entonces distribuimos bien este algodón sintético que estamos colocando en la macetita. Y ahora continuamos cosiendo. Una vez que hemos avanzado un poco más con la costura, ya nos queda, como puedes ver, un agujerito pequeño. Y aprovechamos para colocar ya los últimos retoques de relleno. Una vez que hemos terminado de coser esta parte, así nos va quedando la maceta para el cactus. Mira, ahora lo tienes que acomodar. Acomodar siempre el tejido después de colocar el relleno. Y listo. Ahora sí, vamos a tejer el cactus. Ahora vamos a tejer los cactus. Para esto tomamos el hilo de color verde y vamos a tejer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Y algo importante que mencionar aquí es que estas vueltas ya son continuas, en espiral. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Después vamos a tejer una secuencia y la secuencia es de 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la repetimos 5 veces. Para finalizar tejemos un punto bajo. Esta vuelta tiene en total 24 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y después realizamos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Ahora que tenemos 30 puntos bajos, vamos a repetir 30 puntos bajos en las siguientes vueltas. Yo voy a avanzar y te indico cuántas vueltas vamos a tejer con esta misma cantidad de puntos. He tejido 30 puntos bajos en la vuelta número 6 y en la vuelta número 7. Y ahora vamos a continuar tejiendo la vuelta número 8. En esta vuelta vamos a comenzar tejiendo 6 puntos bajos. Después hacemos una disminución. A continuación tejemos 5 puntos bajos. Y después realizamos una disminución. Ahora nos corresponde tejer 6 puntos bajos. Y después hacemos una disminución. Y para terminar tejemos 5 puntos bajos. Y hacemos una disminución. Esta vuelta tiene en total 26 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a tejer 26 puntos bajos. Listo, terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así de esta forma. Ahora vamos por la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Ahora nos corresponde tejer 4 puntos bajos y después hacemos una disminución. Después vamos a tejer 5 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Después tenemos que tejer 4 puntos bajos y después tejemos una disminución. Y esta vuelta tiene en total 22 puntos bajos. La siguiente vuelta, la vuelta número 11, va a tener 22 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, ahora vamos por la vuelta número 12. En esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos. Después hacemos una disminución. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos y después hacemos una disminución. Ahora nos corresponde tejer 4 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Y ya para terminar vamos a tejer 3 puntos bajos y después hacemos una disminución. Y esta vuelta tiene en total 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 13, vamos a tejer 18 puntos bajos. Continuando, ahora vamos por la vuelta número 14. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución.
Después tejemos 2 puntos bajos y después una disminución. Ahora me corresponde tejer 3 puntos bajos y después hacemos una disminución. Y para terminar tejemos 2 puntos bajos y después hacemos una disminución. Y esta vuelta tiene en total 14 puntos bajos. Y te muestro cómo va quedando este tejido. Va quedando así. Y ya para terminar vamos a hacer una vuelta más, que es la vuelta número 15, y esta vuelta va a tener 14 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, quiero que veas cómo ha quedado el tejido. Mira, ha quedado así larguito y en esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora, antes de coser, vamos a colocar un poquito de relleno. Tomamos el relleno y lo colocamos dentro de esta pieza tejida. No es necesario que coloques mucho porque no queremos que quede redondo, queremos que quede un poco plano. Y ahora traemos la maceta y vamos a coser este primer cactus aquí. Lo tienes que coser así, que quede en esta forma, ¿ya? La parte donde hemos hecho el cierre de cada vuelta lo voy a considerar parte de atrás, que es esta, y esta va a ser la parte de adelante, así. Ahí yo voy a coser, mira, el cactus de esta forma. Entonces, ¿dónde está el hilo? Perdón, ¿dónde está la aguja? La vamos a pasar por aquí. Como te dije, inicio y final está para atrás. Y a partir de aquí comenzamos con la costura. Tienes que cerciorarte de que quede en el medio para que tenga un acabado más bonito. Entonces aquí yo te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado, con mucha paciencia, para que tenga un bonito acabado. Como puedes ver, yo lo estoy cosiendo así. Una vez que lo termine de coser, te muestro cómo me ha quedado para que puedas tener una clara idea de cómo tiene que quedar este cactus cosido aquí a la maceta. He terminado de hacer la costura y quiero que veas cómo está quedando. Mira qué bonito que está quedando nuestro cactus. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer unas hojas más del cactus con el hilo de color verde. Tejemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada punto. La vuelta número 2 va a tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después hacemos un aumento. Repetimos la secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener 18 puntos bajos. Y ahora vamos a repetir 18 puntos bajos en las siguientes vueltas. He tejido la vuelta número 4 y la vuelta número 5 con 18 puntos bajos cada una de ellas. Ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener 12 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, ya solamente nos falta tejer la última vuelta, que sería la vuelta número 7, y en esta vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Cortamos la hebra dejándola un poco larga porque vamos a coser esta pieza en el cactus tejido anteriormente. Aquí tenemos el cactus y lo vamos a coser aquí, mira, del centro un poquito más abajo. Muy bien, entonces nos ayudamos con una aguja. En este caso, si deseas, te ayudas con unos alfileres y si no, no hay ningún problema, lo hacemos así. Entonces, hacemos, mira, una puntadita en el cactus, en la paletita o en la hojita pequeña y otra puntadita en el cactus. ¿Ves? Nuevamente, una puntadita aquí, otra puntadita en el cactus. Lo hemos terminado de coser y nos va quedando así. Y ahora ya para terminar vamos a hacer aquí una pequeñita. Y para esto nuevamente tomamos el hilo de color verde. Tejemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos. La vuelta número 2 va a tener 12 puntos bajos. A continuación tejemos 2 vueltas con 12 puntos bajos, es decir, sería la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Y para terminar vamos a hacer 6 disminuciones. Cortamos el hilo dejándolo un poco largo para coser esta pieza en el cactus. Y ahora con ayuda de una aguja lo vamos a coser. Lo acomodamos. Aquí tenemos el cactus.
Y ahora lo vamos a coser. Y esta pequeña pieza la vamos a coser aquí. Mira, en el medio de la otra. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho con esta pieza, coser. Ojo que estas piezas que estamos cosiendo no llevan relleno. Cosemos puntada por puntada para que quede muy bonito nuestro cactus. He terminado de coser esta pieza y quiero mostrarte cómo ha quedado nuestro proyecto. Mira qué bonito que queda este cactus y como puedes ver, se puede parar fácilmente y se ve muy bonito y muy simpático. Si quieres darle un poco más de soporte a esta base, lo que puedes hacer es colocar un plástico cortado en redondo, en círculo, aquí abajo antes de colocar el relleno. Espero que te haya gustado mucho este proyecto. Si te gustó, no dudes en regalarme un like, de dejarme aquí abajo escrito un comentario que de esta forma apoyas mi proyecto. Asimismo, invitarte a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en una próxima, en un siguiente video tutorial.